Automatización industrial, mi nombre es Edwin Blanco. Jefferlin Cruz. Y Edwin Rivero. Esta es la guía 2 de electroneumática. Del punto A tenemos un mando directo de un cilindro de doble efecto, donde se utiliza alternadamente pulsadores NA y NC. Bueno, aquí observamos que el circuito está compuesto por un cilindro de doble efecto, dos válvulas antirretorno, tenemos una electroválvula 5.2 con accionamiento manual. Ya la parte eléctrica tenemos una fuente, dos pulsadores, uno como obturador y el otro como franqueador, y tenemos un solenoide. Aquí observamos que al momento de seleccionar el pulsador se nos genera la salida del cilindro. Tenemos el funcionamiento del pulsador 2, que sin necesidad de tenerlo presionado funciona, o sea, automáticamente cuando accionamos la simulación él genera el efecto del cilindro de salir. Si aquí lo pulsamos, pues va a retroceder el funcionamiento del cilindro, pero como vemos no es necesario tenerlo presionado, pues ya que es un pulsador que funciona como un franqueador. Este es el punto B de la guía 2 de electroneumática. Tenemos un mando indirecto y un cilindro de doble efecto, donde se utiliza alternadamente contactos auxiliares NA y NC. Como observamos, el circuito está compuesto por un cilindro doble efecto, dos válvulas antirretorno, una electroválvula 5.2 con accionamiento manual. La parte eléctrica está compuesta por una fuente, por un pulsador, por un obturador y un franqueador. Igualmente por un relé y un solenoide. Bueno, aquí vamos a accionar el pulsador 1 y como observamos el cilindro pues genera una acción. Si quitamos el pulsador, pues el cilindro vuelve a su posición inicial. Eso lo hace al momento de que acciona el obturador. Y aquí como observamos, cuando está accionado el franqueador, no necesitamos accionar el pulsador debido a que el cilindro ya me va a aparecer afuera, pero si accionamos el pulsador el cilindro vuelve a su posición inicial, haciéndonos el efecto contrario de lo que hacía con el obturador. Bueno, este es el punto C de la guía 2 de electroneumática. Aquí tenemos un mando de un cilindro de doble efecto mediante funcional y retorno por impulso simple. Aquí como observamos el circuito está compuesto por un cilindro doble efecto, dos válvulas antirretorno, una electroválvula 5.2 biestable con accionamiento manual. Aquí tenemos en la parte eléctrica una fuente, tenemos tres pulsadores S1, S2 y S3 y tenemos dos solenoides Y1 y Y2. Aquí esta parte que observan es un interruptor que nosotros decidimos colocar para que nos genere la función del pulsador 1, debido a que en la simulación no podemos tener los dos pulsadores accionados al tiempo para que nos genere la funcional, solo podemos accionar uno, por eso decidimos colocar este interruptor. Bueno, aquí yo voy a pulsar el S2, el pulsador 2, y me genera el accionamiento del cilindro hacia afuera. Para que el cilindro retorne a su posición, tenemos que accionar el pulsador 3, que nos genera el retorno por impulso simple. Vuelvo a pulsar este y así es como funciona este circuito. Aquí tenemos el punto D de la guía 2 de electroneumática. Tenemos un mando de un cilindro de doble efecto mediante función OR y retorno por impulso simple.
Aquí, como observamos, el circuito está compuesto por un cilindro de doble efecto, dos válvulas antirretornos, una electroválvula 5.2 biestable de accionamiento manual, y aquí la parte eléctrica está compuesta por una fuente, tres pulsadores S1, S2 y S3 y dos solenoides Y1 y Y2. El circuito funciona de la siguiente manera: al accionar el pulsador 1, el cilindro genera su efecto, y para poder accionar el pulsador 2 tenemos que hacer el retorno del cilindro, que se hace con el pulsador 3. Ahora sí podemos accionar el pulsador 2. Igualmente tenemos que volver a hacer el retorno para poder cumplir con la función OR, que es activando cualquiera de los dos pulsadores S1 y S2 me genera el efecto de la salida del cilindro, y el S3 me genera el retorno del cilindro. Ese es el punto E de la guía 2 de electroneumática. Tenemos un mando de un cilindro de doble efecto mediante funcional por contactos auxiliares de relé, retorno por impulso simple e indicadores luminosos. Aquí, como observamos, el circuito está compuesto por un cilindro de doble efecto, dos válvulas antirretorno, una electroválvula 5.2 con accionamiento manual. La parte eléctrica está compuesta por tres pulsadores S1, S2, S3, por dos relés K1, K2, por dos solenoides Y1, Y2, por dos obturadores K1, K2 y acá nuevamente K1 y K2. El circuito funciona de la siguiente manera: al ser una compuerta AND, tenemos que pulsar los dos pulsadores para que me genere el efecto. Pero como en la simulación no se puede hacer, nosotros decidimos colocar aquí un interruptor que lo accionamos como si estuviéramos pulsando el pulsador 1. Al momento de seleccionar el pulsador 2, nos cumple con la función AND, que es que tiene que haber 1, 1. Aquí, como se observa, si hay 1, 0, pues no hace nada. Aquí el pulsador 3 lo que nos hace es hacer el retorno por impulso simple, y como observamos, la única forma de accionamiento es cuando están las dos señales luminosas encendidas. Aquí nuevamente retornamos. Aquí, si pulsamos este, no nos va a hacer nada, ya que lo reemplazamos pues por este interruptor. Aquí nuevamente y su retorno. El punto F de la guía 2 de electroneumática. Aquí tenemos un mando de un cilindro doble efecto mediante función OR por contactos auxiliares de relé, retorno por impulso simple e indicadores luminosos. Aquí el circuito está compuesto por un cilindro doble efecto, una electroválvula 5.2 con accionamiento manual. Aquí la parte eléctrica está compuesta por una fuente, por tres pulsadores S1, S2, S3, por dos relés K1, K2, por dos solenoides Y1, Y2, por dos obturadores K1, K2, K1 y K2, y dos señales luminosas H1 y H2. Bueno, aquí, como tenemos que cumplir con la función OR, lo que nos indica es que al accionar cualquiera de los dos pulsadores me va a generar la salida del cilindro. La función que cumple el pulsador 3 es el retorno por impulso simple. Entonces aquí lo accionamos y me retorna. Anteriormente había seleccionado el pulsador 1, ahora voy a seleccionar el pulsador 2 y igualmente me genera la función OR, que es 0,1 o 1,0, para que se genere el accionamiento del cilindro. Si aquí efectuamos nuevamente el pulsador 1 o el pulsador 2, al no haber un retorno, no me va a generar pues su funcionamiento. Aquí también observamos que al accionar el pulsador 1 se me enciende la señal luminosa H1, y nuevamente vamos a hacer su retorno
Aquí igualmente al accionar el pulsador 2 se me enciende la señal luminosa H2, cumpliendo con lo establecido. Cordial saludo, vamos a realizar la guía número 2, el montaje número 1, el cual es un mando directo de un cilindro doble efecto. Entonces en la parte neumática tenemos la unidad de mantenimiento, tenemos la válvula distribuidora, tenemos una electroválvula 3.2, tenemos dos reguladores, un cilindro doble efecto, tenemos la caja de pulsadores y nuestra fuente de 24 voltios. Entonces el funcionamiento es directo. Entonces aquí tenemos la activación. Si modificamos la regulación, entonces vemos que toca sostener oprimido y ese es en el pulsador, estando normalmente abierto el pulsador. Y en un pulsador normalmente cerrado, pues, va a estar activo y desactivamos la señal. Continuando con la guía número 2, entonces vamos en el paso B, que es un mando indirecto con un cilindro de doble efecto. Entonces para esta implementación ya tenemos el relé para el mando indirecto, tenemos la caja de pulsadores y vamos a usar igualmente la unidad de mantenimiento en la parte de neumática, la unidad distribuidora, la válvula 3.2, la electroválvula 3.2 y nuestro cilindro de doble efecto. Entonces para esto tenemos la activación, aquí nos indica el activamiento de la bobina, es con el contacto normalmente abierto. Vamos al cerrado, entonces el contacto cerrado del relevo, entonces aquí tenemos la activación, el cilindro entra y sale. Guía 2, ejercicio número 3. Entonces, en la parte neumática vamos a utilizar una unidad de mantenimiento, una válvula distribuidora. Tenemos una 5 biestable, dos válvulas reguladoras, un cilindro doble efecto. En la parte eléctrica vamos a utilizar 3 pulsadores y una fuente de voltaje. Este circuito se llama mando cilindro doble efecto mediante función AND, el retorno por impulso simple. Entonces, esta es la función AND, estos 2 pulsadores. Un solo pulsador no me activa nada, el otro pulsador no me activa nada, se activan los dos, se activa el cilindro y para ver el cilindro utilizamos el otro pulsador. Para la guía número 2, entonces este es el montaje número D, que es un mando de un cilindro doble efecto mediante la función OR por retorno de impulso simple. Entonces tenemos nuestra fuente, vamos a 3 pulsadores, nuestra unidad de mantenimiento, tenemos nuestra válvula distribuidora, una electroválvula biestable, 3.2, dos válvulas reguladoras de caudal y un cilindro de efecto de doble efecto. Entonces en la función OR se cumple, cualquiera que esté en 1, vamos a tener la activación. Y tenemos con el tercer pulsador el retorno. Activación, pulsador 2, retorno, pulsamos los dos, retorno. Guía número 2 de electroneumática, ejercicio número F. Entonces, parte neumática, válvula distribuidora, unidad de mantenimiento, 5 biestables, 2 válvulas reguladoras y un cilindro doble efecto. Parte eléctrica, vamos a utilizar 2 relés, 3 pulsadores y los 2 pilotos. Entonces, este ejercicio se llama mando de cilindro doble efecto mediante función AND por contactos auxiliares de relé, retorno por impulso simple e indicadores luminosos. Entonces, vamos a probar los indicadores luminosos y el otro pulsador luminoso. Estos dos es mi señal AND y este es el retorno de mi cilindro. Entonces, 1.0 no prende nada, 0.1 no prende nada y 1.1 me permite la salida del cilindro y retorno por un pulso.